Bienvenidos a esta nueva semana de trabajo. Es un gusto volver a conectarnos para continuar desarrollando nuestras actividades en el curso de lengua. En esta mañana vamos a analizar todo lo referido a las incorrecciones ortográficas. ¿Qué sentido tendrá esta expresión? Pues lo vamos a vincular con ciertas dudas que tenemos al escribir o pronunciar algunos vocablos que tienen similar escritura y pronunciación. Posiblemente suenen igual, pero el sentido, el significado es distinto. Y lógicamente cuando nosotros escribimos una palabra de manera inadecuada que no está vinculada al contexto de la expresión que queremos manifestar, y estamos hablando de una incorrección. Entonces vamos a ver cuáles son estos términos que nos generan dudas. En el caso de por qué, tenemos 4 formas de escribir. De repente no conocíamos en qué momento utilizar cuál forma. Entonces eso genera pues que nuestras expresiones se realicen de manera incorrecta y no sean interpretadas de una manera cabal por nuestro receptor. En el caso de por qué, separado y con tilde, está vinculado pues a los pronombres interrogativos, propios de las oraciones interrogativas, tanto implícitas como explícitas. Por ejemplo, ¿por qué hablas tan alto? ¿Por qué llegaste tarde hoy? No entiendo, ¿por qué hablas tan alto? Entonces, en este caso, pues escribimos por qué con tilde y separado. Ahora, ¿cuándo utilizamos por qué junto y con tilde? ¿Cuándo podemos reemplazar por el término causa, motivo, razón? Es un sustantivo. No entiendo el motivo de tus formas. No me explico el motivo de tu falta el día de hoy. Entonces, el por qué está reemplazándose por un sustantivo. En el caso del por qué separado con tilde es un pronombre interrogativo, ¿no? ¿Por qué junto? Se escribe de esta manera cuando tenemos o mencionamos en nuestra expresión la causa que originó. No estamos indagando, sino estamos hablando de la causa que originó. Indica la causa, dice ahí. Habla alto porque está nerviosa. Eva no va a salir porque, y ahí incluimos la causa, va a trabajar, ¿no? En el caso de por qué, junto con tilde, nosotros averiguamos el motivo. Por eso no entiendo el porqué de tus formas. Y por qué separado, pero sin tilde, cuando es reemplazado por el término por la que, por el cual, por el que. Esta es la razón por qué no vino, por la que no vino. Tenía mucha preocupación porque todo saliera bien. En el caso de a dónde puede escribirse junto cuando estamos hablando del adverbio relativo, es decir, cuando se menciona el antecedente. Voy al parque, ¿a dónde vas tú? Entonces, podemos reemplazar por al que, pero estamos mencionando el antecedente, que es el lugar a donde van, de repente ya se conoce, ¿no? En el caso de a dónde junto con tilde, es una expresión vinculada a las oraciones interrogativas. Dime, ¿a dónde vas? Entonces, y en el caso de a dónde separado, preposición más adverbio, y se utiliza cuando el sustantivo antecedente no está mencionado en la oración. Por ejemplo, fuimos a donde nos dijiste. ¿Se menciona el lugar? No se menciona. Entonces ahí nosotros escribimos a dónde separado. Se escribe junto cuando se menciona el lugar. Es decir, hay un antecedente manifestado en la oración.
En el caso de con que. Con que, con que, con que. En el caso de con que todo junto, con que todo junto, es una conjunción consecutiva, es decir, equivalente a así que, por tanto, por consiguiente. Todavía tienes muchas opciones, con que no te quejes. Lo puedo reemplazar así que no te quejes. Por consiguiente, no te quejes. Ahí se escribe con que junto. ¿Cuándo escribimos con qué? Cuando estamos vinculando a la preposición con más el relativo que. Esta es la cámara con la que fotografió a Manuel. Es decir, cuando escribimos con que separado, yo lo puedo sustituir con el cual, con la cual y sus plurales. Preposición con más conjunción que, ya no relativo, sino conjunción. Para mí es suficiente con que ustedes me comprendan. Y cuando mencionamos o cuando utilizamos, cuando vamos a redactar con que separado y con tilde, cuando estamos estableciendo una interrogación. Por eso manifiesta preposición con más interrogativo o exclamativo que. ¿Con qué diseñaste la imagen? Quiero saber con qué programa lo hiciste. ¿Con qué satisfacción te sientes cuando trabajas bien? Entonces, es separado y con tilde cuando estamos hablando de una oración interrogativa o exclamativa también. Es junto cuando puede ser sustituido con los términos así que, por tanto, por consiguiente. Y separado cuando yo puedo sustituirlo con las expresiones con el cual, con la cual y sus plurales. Si no se escribe de dos maneras. Junto, cuando estamos hablando de la conjunción adversativa utilizada para contraponer oraciones de significado contrario. No quiero ir al cine, sino al teatro. No era rojo, sino verde. También podemos manifestar sino junto cuando es un sustantivo que equivale a destino, pero aunque ahora ya casi no se utiliza. Y hablamos de sí, no separado cuando estamos vinculando una oración condicional negativa, es decir, la conjunción condicional más un adverbio de negación. Si no te das prisa, no vamos a llegar a tiempo. Si no me das permiso, no podré presentar mi trabajo grupal, por ejemplo, ¿no? Entonces estamos hablando, pues, de una condición. Aún tenemos dos maneras. Aún con tilde, cuando puede ser sustituido por el adverbio todavía, adverbio de tiempo, aún está en la escuela, todavía está en la escuela, sale hasta las 5. Y aún sin tilde, cuando yo lo puedo reemplazar por los términos incluso o siquiera, ¿no? Cualquiera de los dos. Reprobaron todos, aún los que siempre estudian, es decir, incluso los que siempre estudian. Ahora vamos a ver las 4 maneras que yo puedo utilizar el término haya. Haya del verbo hallar, haya del verbo haber, haya de niñera, instructora, haya de un árbol maderero y allá de un adverbio de lugar. Caramba, no logro hallar, es decir, encontrar mi nueva pipa. Quizá la haya extraviado, es decir, haber extraviado. La pipa de madera de haya, es decir, haya con y, también puede referirse a un árbol maderero. La dejaste allá, es un adverbio del lugar, en el jardín. Entonces, estamos hablando de 4 maneras. Hallar o encontrar, haya escrito con Y, referido al verbo haber
haya, en este caso con Y también, referido al árbol maderero, y allá referido a un adverbio de lugar. Nos faltaba haya con Y sin H, en este caso tiene como significado a un instructor, una instructora o niñera, ¿no? En el caso de AHA, AH. A es una preposición que indica tiempo, lugar. Este domingo me voy a la montaña, lugar. Se utiliza HA para la forma de la tercera persona del singular del pretérito perfecto. Lo vinculamos con el participio. El chico ha salido de casa sin reloj. Y AH es una interjección que denota admiración, sorpresa, pena, ¿no? Ah, pobre chico. Entonces es una interjección AH. En el caso de hay con H y ahí. Ay es una exclamación, una interjección, ¿no? Ay, qué dolor. Ay con H es del verbo haber. Hay aire acondicionado. Y ahí indica un lugar. Si hay, está ahí. De más y de más. En este caso, de más, escrito en una sola palabra, equivale a otro, otros, otras. Puede ir con o sin artículo. Lo demás lo pago yo, así que no se preocupen. Es decir, lo que falta, lo restante, ¿no? Los que faltan llegarán mañana. Miren cómo puedo reemplazar. Fueron a la boda sus padres, sus tíos y demás familiares. Es decir, otras personas que faltan. Y en el caso de la locución de más, formulada al vincular la preposición de más el adverbio de cantidad más. Ese saco tiene dos botones de sobra, de más, ¿no? De exceso. Aparecen locuciones hablar de más, estar de más. No hables de más porque después te ignoran. Estaba de más en tu fiesta, por eso me fui, estaba de sobra, ¿no? También y tan bien. En el caso de tan bien, está formado por los términos tan, adverbio de cantidad, y bien, adverbio de modo. Significa que algo se ha hecho muy bien, excelente, ¿no? Estructura comparativa se puede tomar de esta manera cuando yo manifiesto, ahora yo tampoco veo tan bien como antes, es decir, no veo muy bien, tengo dificultades visuales. Estructura consecutiva, cantaba tan bien, es decir, cantaba muy bien, que se detuvieron a oír. Y en el caso de tan bien con M, es un adverbio utilizado para indicar igualdad, conformidad, semejanza o relación con otras cosas. Cuando se añade de repente también información, ¿no? Cállate tú también. A mí también me convenció, es decir, a mí sí me convenció. Primero a ti, después a mí, consecutividad también. Y por último, en el caso de tampoco o tan poco. En el caso de tampoco, que es lo primero que vamos a tratar, es un adverbio con que se niega una cosa después de haberse negado otra. Por ejemplo, yo digo ayer no vino, tampoco hoy. Acá se manifiesta, tampoco hoy vino por aquí. Es decir, que ayer tampoco lo hizo. Y en el caso de tampoco, pues también tenemos la secuencia de tan, que es el adverbio de cantidad, es decir, también muy lo puedo manifestar, más poco, que es un pronombre también de adverbio de cantidad. Falta muy poco para nuestro aniversario o falta tan poco para nuestro aniversario. A ellas tampoco les alcanza el sueldo, es decir, no les alcanza. Ganan muy poco, es decir, poca cantidad en la fábrica. Continuamos nuestras actividades cuando nos conectemos en Zoom. Gracias.